dar con y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, ¿a quién amas? Y vete a tierra de Moría. Y se pronuncia no Moria, sino Moría. Moría. En el original, obviamente en español tiene la H, y ya con la H lo hace con tilde en la A, Moría. Pero, porque termina con una H. Pero en el hebreo lleva tilde, es Moría. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué versículo maravilloso, cortito, absolutamente maravilloso. En primer lugar, está mal escrito el orden. Por eso en la invitación con Leslie pusimos el orden correcto. No sé si ustedes se dieron cuenta. El orden de lo como Elohim le dice está mal. El orden verdadero está, por ejemplo, en la versión Jerusalén. La versión de Jerusalén está el orden como está en el original en la Torah. Bereshit 22:2, Jerusalén dice, díjole, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Primero le dio 3 características para señalar. Primero le dijo, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moría y ofrécele allí en holocausto, en uno de los montes, el que te diga. En primer lugar, Elohim le dice, toma a tu hijo, a tu único, al que amas. ¿Será que está escrito así porque empezó un diálogo? Posiblemente Elohim le dice a Abraham, toma a tu hijo. Por ahí Abraham le contesta, ¿a cuál de mis 2 hijos te refieres? Tengo 2. A tu único. Dice, ¿cuál de los 2? Tengo 2 únicos. Para Agar es único y para Sara es único. ¿Cuál de los 2? ¿Cuál de ellos? Entonces vuelve a decir a Elohim, al que amas. Y por ahí Abraham dice, bueno, amo a los 2. ¿Qué padre no ama a los 2? Amo a los 2. ¿A cuál de los 2 te refieres? Entonces Elohim dice, a Isaac, el único de la promesa. A Isaac, el único de la promesa. Muy posiblemente, no le estoy diciendo que fue así, pero posiblemente pudo haberse dado ese diálogo. Y vete a tierra de Moría. Esto es impresionante. ¿Quién era el rey de Moría? ¿Quién era el rey? Ahí. Ya lo estudiamos. Eso lo estudiamos. ¿Quién era el rey de ese lugar? Era Abimelech. No, Abimelech, no. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Moría? No saben. Estaba en la zona de Salem. Moría está en la zona de Salem. Voy diciendo un poco más claro ahora. ¿Quién es el rey entonces ahí? Es Sem. Sem, conocido como Melquisedec, pero es Sem. Sem era el rey de esa tierra. Esta prueba requiere 3 días completos de camino. Él pasó 2 noches en el camino para demostrar que él no ejecutó una orden que no entendió. No fue una decisión apresurada. Sacrifica a Isaac y va y lo mató y se acabó. No. Tuvo que caminar durante 3 días. Tiempo suficiente para que su mente pensara. ¿Creen ustedes que estaría pensando? Pasó 2 noches. ¿Creen ustedes que durmió bien esas 2 noches? Justamente tenía lo que más deseaba en su vida. Su hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Todo el mundo y las promesas se cernían sobre ese hijo. Ahora Elohim dice, yo te lo di, yo te lo saco. Me lo tienes que ofrecer en sacrificio. Abraham tuvo 3 días completos para meditar en la orden de Elohim.
en todos sus aspectos y consecuencias. Nadie podría decir que Elohim lo agarró medio borracho esa noche. Hay muchas cosas. ¿Por qué 3 días? Porque supóngase que Abraham se tomó una copita de más. Si se hizo un asadito, se tomó una copita de más. Entonces, claro, Elohim lo agarró medio borracho y dice, actué porque estaba borracho. No. ¿Cuántos días pasaron? 3 días. Esto tiene mucho significado. O sea que lo hizo absolutamente en estado ¿qué? Consciente y lúcido. Y lúcido, sobrio. Sobrio. Y la orden, ofrécelo allí en holocausto. Ofrécelo allí en holocausto. La palabra holocausto en realidad significa en sacrificio que asciende. Holocausto tiene que ver con fuego. Y el fuego tiene que ver con quemar la ofrenda. Cuando se quemaba el cordero completamente, lo que ascendía al cielo, ¿qué era? El humo y el perfume de la ofrenda. Eso es lo que ascendía al cielo. Entonces, pues las cenizas no ascendían al cielo. Lo que ascendía era al cielo. Entonces, la palabra holocausto tiene que ver con ascensión. Tiene que ver con ascender de nivel. Eso es la palabra holocausto. Es un sacrificio con fuego. Si no hay fuego, no hay holocausto. Si usted degolla a la víctima y usted no prende fuego para que haya fuego, no hay holocausto. ¿Están entendiendo, no? Muy bien. Esto es lo contrario, justamente, a descender, a ir a Egipto. Cuando Abraham descendió en forma física a Egipto, se fue hacia el sur, pero también descendió ¿cómo? Espiritualmente. Ahora, la orden es ascender. Tiene que ascender a un monte. Totalmente lo contrario de descender a Egipto. Y se ascendió a un monte físicamente, también ascendió ¿cómo? Espiritualmente. Espiritualmente. Y le dice Elohim, sobre uno de los montes. En ese monte, ¿qué ocurrió en ese monte? ¿Qué ocurrió en ese monte donde Abraham llevó a Isaac? ¿Qué ocurrió en ese monte? ¿Qué ocurrió muchos años después? ¿Qué ocurrió ahí? En ese mismo monte, ¿qué ocurrió? ¿Qué? No. Cerca, pero no es ahí. ¿No saben qué pasó en ese monte? Ok. No es el monte Sinaí. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Segundo de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte Moriah. ¿Dónde edificó el templo? ¿Dónde? En el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. O sea, en ese mismo monte donde Dios lo estaba llevando a Abraham y a Isaac, ¿qué se iba a construir ahí? El templo de Jerusalén, en el monte Moriah. Y el Señor le dice, vete al país de Moriah, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabía qué monte era cuando salió Abraham? No sabía. Esta es la forma que el Señor siempre trabaja. Hace a sus profetas, hace a sus hijos empezar un camino. Pero ese camino no te dice, te dice sal. Yo te voy a decir después. Pero Señor, ¿no me puedes dar toda la información ahora? No te voy a dar información. Empieza a caminar. Que después de 3 días te lo voy a mostrar. Empieza a caminar. Esto demuestra muchas cosas. Demuestra que nosotros debemos caminar por fe. Que no debemos saber el final, pero sí tenemos que saber que tenemos que obedecer.
lo que se nos entrega lo tenemos que cumplir. No significa que se nos entrega todo. No. Significa que lo que se nos entrega debemos cumplirlo. Por eso él dice, en el que yo te diré. Quizás se lo mostró cuando llegó al lugar, quizás con la presencia divina, con la Shekinah, brillante. Quizás una nube brillante se posó en el monte. Pero en el momento que salió Abraham, él no sabía a dónde iba, a qué monte iba. Lo mismo ocurrió cuando salió de Ur de los Caldeos. Le dijo, ¿qué le dijo? Vete a la tierra que te mostraré. Lo mismo. No sabía ni a dónde iba Abraham. No dice que te mostré, dice que te mostraré. Que te mostraré. A la tierra que te mostraré. Y acá dice, al monte que te diré. Es lo mismo. O al monte que te mostraré. Es lo mismo. Vete, le dice. A la tierra esa, cuando llegues cerca, yo te voy a mostrar. Esto es muy importante, muy importante, porque nos muestra que el Señor no nos da toda la información. Y eso nos hace caminar. Es más, dentro de nuestra información puede haber errores, pero llegado el momento oportuno, el Señor dice, te voy a mostrar la verdad, te voy a seguir avanzando, quiero que subas a este monte. Él no sabía qué monte iba a salir, pero salió. En el transcurso del camino le muestra. En el momento oportuno, pues ya 3 días de camino. Ya había caminado 3 días cuando se lo muestra. Ok, es lo mismo que está en Bereshit 12:1, que dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No se la mostró la tierra, le dijo que ¿qué? Que se la iba a mostrar después. Elohim nunca nos dice toda la información antes de que comencemos nuestro viaje, sino que la retiene y la devela en el momento oportuno. Esta siempre es la forma de proceder de Elohim. No nos muestra ni nos dice todo al principio, lo va develando a sus profetas y santos a su tiempo oportuno. Ahora, en estos días que tuvo para pensar, ¿qué preguntas habrá hecho Abraham en su mente? Estaba sumido en sus pensamientos. Imagínense, la primera pregunta que se hizo, ¿sacrificar a Isaac? ¿Habré escuchado bien lo que dijo Elohim? ¿Sacrificar a Isaac? Pero esto no contradice la promesa que he recibido de él. ¿Desde cuándo Elohim desea sacrificios humanos? ¿Qué va a decir Sará? Asesino, viejo asesino, mataste a mi único hijo. Ella va a morir del dolor. ¿Para qué le abrió el vientre? ¿Para que yo después asesine a lo que salió de su vientre? Pero qué vergüenza. ¿Qué va a decir los paganos? Dice, pero este nos decía que amaba a Dios. Nosotros hacemos sacrificio humano, pero él decía que estaba en contra. Ahora él terminó sacrificando a su hijo. Este viejo está totalmente loco. Viejo criminal. Asesinó a su hijo. ¿No es esto quebrantar la ley que dio Elohim a Noaj? ¿Cómo voy a enseñar a la gente a adorar a este Elohim sediento de sangre? Son preguntas que se tiene que haber hecho él. ¿Cómo voy a vivir yo con ese sentimiento? Para Isaac es fácil, él pasa al descanso, pero para mí, yo tengo que vivir cada día con que yo maté a mi propio hijo, inocente. No significa risa el nombre de Isaac, ahora va a significar dolor y llanto. Estas y muchas otras preguntas habrán pasado por la mente de nuestro padre Abraham, el hombre profético. Pero Abraham aprendió y era obediente. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno
y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Elohim le dijo. Se levantó muy de mañana. Ya vimos en los capítulos anteriores que Abraham, para el cumplimiento de un deber con el Señor, ¿qué hacía? Se levantaba muy temprano de mañana. No se levantó muy temprano de mañana para ver qué ocurrió en Sodoma y Gomorra. Se levantó muy temprano de mañana para despedir ¿a quién? A Agar y su hijo. Y ahora se levanta muy de mañana, temprano de mañana, antes de que salga el sol, para preparar su asno. Él es el que prepara su asno. Él es el que corta la leña. ¿Tenía siervos a su servicio, sí o no? Pero ¿por qué la cortó él la leña? Porque era tan importante lo que iba a realizar, tan importante que todo lo debía hacer él. Abraham debía hacer todo. Presten atención. ¿Quién fue el que preparó su asno? Enalbardó es preparar, cargar, ensillar, todo lo que iba a poner en el asno. ¿Quién fue? Abraham. Y Abraham mismo cortó la leña, porque la leña para el sacrificio tenía que ser una leña perfecta. Tanto el cordero perfecto, la leña perfecta. No se podía usar leña que tuviera bichos, que tuviera gusanos, que estuviera podrida, que tuviera humedad. Ninguna de esa leña, que tuviera hongos. La leña tenía que ser una leña perfecta, sin contaminación alguna. Y para hacer algo perfecto, Abraham lo hizo él mismo. Eso me recuerda cuando salieron de Egipto, que iban a matar a los primogénitos. Tú explicaste, imagínate un padre de familia encargando, mata el cordero y pon la sangre, era de vida o muerte. Tenía que hacerlo el señor de la casa. El señor de la casa, exactamente. El señor de la casa, y tenía que hacerlo perfecto. ¿Tenía gente que lo ayude? Sí, pero lo hizo él. Él mismo preparó su asno, él mismo eligió a 2 siervos, tomó a su hijo, Isaac, él mismo cortó la leña para el holocausto, para la ofrenda de ascensión. ¿Qué significa holocausto para que se graben esto? Ofrenda de ascensión. ¿Qué significa holocausto? Ofrenda de ascensión. Ofrenda de ascensión. Lo curioso aquí también, no aparece Sara por ningún lado. No aparece Sara. ¿Será que ella supo? No creo que haya sabido Sara. Porque imagínate, sale de mañana, de madrugada, prepara... De madrugada prepara todo y no se nombra Sara. No se nombra a Sara. No lo hubiera dejado. Todo lo preparó él. Ok, otro detalle acá. Se levantó muy temprano de mañana. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuándo le habló Dios? Yo entiendo, exactamente. Esto no está en la Torah. Pero yo entiendo que en un asunto tan importante no fue de noche. Eso habrá sido el día anterior. No fue que tuvo una noche, se despertó en una visión, no creo. En un asunto tan delicado como este, Elohim se le tiene que haber presentado a Abraham durante el día. Durmió esa noche, se levantó bien tempranito y puso todos los preparativos. Él mismo se encargó de hacer absolutamente todo. Versículo 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Qué versículo tan impresionante. Pareciera que no dice nada. Una parábola. No dice nada. Alzó, miró, lugar de lejos. Al tercer día de meditar en este asunto y de viaje, cuando ya habían pasado 2 noches de viaje, una noche la que se levantara y otra noche de viaje, 2 noches más de viaje, al tercer día
Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Por qué la Torá nos indica esto? En primer lugar, ese al tercer día nos demuestra lo que ya expliqué y me adelanté, de que no fue una decisión apresurada, que él no estaba borracho, que Dios no lo agarró, como dicen en un dicho, dice en curva. No lo agarró mal parado, no. Le dio una orden y tuvo tiempo para cumplirla. Pasaron 2 noches de viaje completa y una noche anterior antes de salir, y 3 días completos. ¿Y qué significa vio el lugar de lejos? Porque esto tiene que tener un significado profético. Esta expresión significa miró proféticamente el futuro. Nosotros miramos de lejos la venida del Señor. No la podemos ver, lo único que podemos ver es de lejos. Está cerca, pero la vemos lejos. De todas formas, ¿sí o no? No la vemos para hoy mismo, o sí la vemos. La vemos cerca, sabemos que está sumamente cerca, pero así todo lo vemos lejos. Ahora, cuando miramos para atrás, lo que ocurrió, también miramos lejos. Por ejemplo, esta historia. Vemos el lugar de dónde nosotros. De lejos, muy bien. Esta expresión es que proféticamente vio lo que iba a ocurrir. Vio el lugar de lejos. Aparte del significado literal, que dice que vio la montaña que Dios le estaba mostrando, tiene otro significado, que es ver proféticamente. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Magníficas palabras de nuestro hombre profético, Abraham. En primer lugar, ese adoraremos, literalmente, es nos postraremos o nos arrodillaremos. Esa es la expresión literal de adoración. O sea que Abraham le dice a sus 2 siervos: esperen aquí con el burro. O el asno, lo mismo. Burro, asno. Esperen aquí con este asno. Burro. Todo tiene un significado. Dice, yo voy a ir a postrarme, a arrodillarme con Isaac. Y después le dice, proféticamente, ¿qué le dice? Volveremos a vosotros. Y Abraham no estaba mintiendo. Abraham no mintió. Surgió una profecía de los labios de Abraham. Le dice, volveremos. No dice, voy a volver. Supuestamente Isaac iba para sacrificar a Isaac. ¿Y cuántos iban a volver de ahí? Uno. ¿Va a volver uno? ¿A qué iba Abraham? A sacrificar a su hijo. ¿Y cuántos volvían entonces? Pero Abraham dijo, volveremos. Y eso no es una mala traducción. Está literalmente en el idioma hebreo. Volveremos. O sea, Abraham profetizó. Por eso les digo, hay todos simbolismos y profecías. Pero, volveremos. Pero él lo habrá dicho sin saber. Lo dijo, creo, porque Dios se lo puso para que lo dijera. Está escrito. Es una profecía. Volveremos. No sabía ni qué estaba diciendo Abraham. Estaba turbado sus pensamientos. Aunque también, como por lo mucho que Abraham le ha llevado su mente revuelta, por decirlo así, de tantos pensamientos, él, a la misma vez, como dijiste vos, él tenía la seguridad de que Yeshua no iba a permitir, aunque Yeshua le había dicho... Él no tenía ninguna seguridad. Sáquense eso de la cabeza. Él nunca había visto resucitar a nadie. No, lo que yo te quiero decir es que... Él no tenía ninguna seguridad, por más que después vamos a leer lo que dice el libro de Hebreo. Él no tenía ninguna seguridad. Si usted se le muere un hijo, ¿tiene la seguridad que va a resucitar enseguida? No, lo que yo te quiero decir es que él tenía la seguridad que Yeshua no iba a permitir que lo matara. No tenía ninguna seguridad, ni se lo imaginaba. Vamos a parar ahí. Él no tenía ninguna seguridad. La única seguridad que tenía que él tenía que sacrificar a su hijo. Si nosotros decimos que él pensaba que Yeshua lo iba a parar, no, absolutamente. Eso ni siquiera en sus más wildest dreams o en sus pensamientos más salvajes se lo imaginó, no. Él ni siquiera se imaginaba nada. Él iba con una misión, era
a man on a mission. Iba con una misión, ¿qué era? Sacrificar su único hijo. Sí, porque si no, no hubiera sido una prueba. Y vio cómo actuaba Dios. Vio que con Dios no se jugaba. Vio cómo Dios sacrificó a 4 ciudades. Las voló del mapa. Y dijo, las voló del mapa. Lo que menos pensaba era que iba a volver con Isaac de vuelta. Lo que menos pensaba. Por eso digo, Dios le puso esas palabras, volveremos. Volveremos a él. Así como se las ponía a otros profetas también que empezaban a profetizar. Él es nuestro hombre profético. Esto es una parábola, recuerden, es una parábola. Es algo, todo lo que hizo Abraham, él ni se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Cuando tomó el burro, él no se dio cuenta. Cuando tomó a los 2 siervos, no se dio cuenta. Es toda una gran parábola que hoy los hijos de Dios van a conocer su significado, si es que tienen oídos para entender. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Quién iba llevando la leña? Isaac iba llevando la leña. Era el portador de la leña. ¿Qué llevaba Abraham en su mano? El fuego y el cuchillo. Y dice, y fueron ambos juntos. Vamos a empezar a ver unas cosas. ¿Qué edad tendría Isaac? Tenía unos 14. La Torá no lo revela, pero tendría, yo creo, para poder... No era un niño de 5 años. Para poder llevar la leña, por lo menos tenía que tener por lo menos 13 años de edad. Y de ahí hasta 25 años de edad, no dice la Torá, no dice. Los judíos ortodoxos, ignorantes, dicen que tenía 37 años de edad. Porque dicen que justamente en ese mismo momento murió su mamá, con 127 años. Sara, que vamos a estudiar en el próximo capítulo, murió a los 127 años. Cuando tenía 127 años, ¿cuántos años tenía Isaac? 37, porque nació cuando tenía 90 Sara. Ok, entonces ellos dicen, y está en el libro de Yazar, que lo vamos a leer, no lo creo, para mí una fábula, dice que el enemigo de Elohim se le presentó a Sara y le dijo, ¿sabes que ese viejo loco se llevó a sacrificar a tu hijo? Entonces Sara en su desesperación fue a buscarlo y no lo encontró. Y fue por todos lados buscándolo. Y después, cuando venía regresando Abraham y Sara, cuando venía regresando Abraham y Isaac, se le presentó otra vez el enemigo de Dios a Sara y le dice, ¿sabes qué? Te mentí. Tu hijo está sano y salvo y vienen regresando. Y entonces de la alegría que tomó esta mujer, de la alegría, se murió. Le dio un infarto y se murió. Dice que salió el espíritu. Eso está en el libro de Yazar, ya lo vamos a leer. Yo no creo en esta historia. Me parece totalmente absurda, estúpida, absoluta, completa. No la creo. Es más, Isaac no tenía 37 años. Para que sea esa realidad, tenía que tener 37 años. Isaac, para mi punto de vista, tenía entre 13 y 15 años. Era un niño, por eso lo llamo un muchacho, era un niño. Isaac era un niño. Y un niño sumamente obediente a su padre y obediente a Elohim. Sí, porque tú dices que un muchacho lo catalogan hasta los 19 años. Por eso, yo creo que era menor de 19 años. Ok, hay otro, el fuego. ¿Cómo es que Abraham tomó el fuego? ¿Qué significa la expresión el fuego? En esa época, para transportar fuego de un lado a otro, se lo llevaba en una vasija de barro y tenía brasas de fuego. O también, ellos tenían piedras que le llamaban fuego y con eso iniciaban fuego. O sea, cualquiera de esas dos cosas puede haber tomado Abraham en su mano. O una vasija con brasas o piedras para hacer chispas y hacer fuego. La palabra juntos, que es la palabra en hebreo yakhad, lo que significa en realidad en armonía, en común acuerdo. O sea que cuando la Torá nos está diciendo acá, y fueron ambos juntos,
que los dos iban de acuerdo. No estaba siendo el niño o el muchacho llevado a la fuerza. Estaba de acuerdo con su papá en ir a hacer este sacrificio de ascensión juntos. Pero no sabía que él iba a ser la víctima. No sabía, no sabía. Versículos 7 al 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, para el sacrificio de ascensión? ¿Qué significa holocausto? Para el sacrificio de ascensión. Y respondió Abraham: Elohim se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Otra vez vuelve a repetir: iban juntos. Ahora, la palabra, quiero recalcar esto antes de explicar la otra cuestión. Esa expresión, yad, had, iban juntos, es muy importante porque después de esta información que recibe Isaac, seguían yendo de común de acuerdo, juntos. Abraham e Isaac. Ahora, Elohim se proveerá de cordero. No es que esté mal traducida, no quiero decir que está mal traducida. Es una parábola. Pero no está bien traducida. O sea, se pudo haber traducido mucho mejor que esto. Literalmente dice: Elohim mostrará el cordero, que es diferente a proveerá el cordero. Lo entendemos, lo aceptamos, con proveerá no hay problema. Pero literalmente, ¿qué dice? Elohim mostrará el cordero. Y esa diferencia hace un mensaje impresionante más adelante, porque es la misma palabra. Elohim mostrará el cordero. Abraham le está diciendo: mira, mi hijo Isaac, a nosotros nos toca traer la leña, nos toca traer el fuego, el cuchillo, levantar el altar. Dejemos a Elohim que escoja y muestre la víctima. Nuestro esfuerzo es esto que nos encargó. ¿La víctima de quién es? La víctima es de Yeshua. Él conoce todas las cosas. Dejemos que Él escoja. Él mostrará. Más que proveerá, ¿qué dije que es? Mostrará. Porque este es el verbo mostrar. Y también se podría traducir, ¿saben cómo? Elohim hará aparecer el cordero. Mismo verbo. Elohim mostrará, Elohim hará aparecer el cordero. Lo nuestro es traer la leña, el fuego, el cuchillo y levantar el altar. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Acá quiero que entiendan algo bien claro. Si Isaac no sabía quién era el cordero, ahí lo supo claramente. Abraham era un hombre anciano. Isaac era un hombre joven, un muchacho joven. ¿Ustedes creen que tuvo que luchar Abraham con Isaac? No. Acá en la Torah claramente dice que iban juntos. O sea que desde el momento que su papá le dijo: mira, por orden de Elohim, tú eres el sacrificio de ascensión. Isaac no puso resistencia. ¿Por qué? Porque era obediente. Era tan obediente como su padre. ¿Cuántos de nuestros hijos actuarían de la misma forma? Y este es un ejemplo, esta fue una prueba para Abraham y para Isaac. Esta es una prueba para Abraham y para Isaac. La más difícil era para el que tenía que quitar la vida. Aunque pareciera al revés, al que se le quita la vida,
no sufre más. Pero el que quita la vida queda con el cargo de conciencia y tiene que vivir con ese pensamiento y dormir cada noche. Entonces, entre las pruebas más difíciles la tenía la de Abraham, de quitar la vida. Pero Isaac demostró también, fue probado, que él iba a entregar su vida. Versículo 10. Y otra pregunta, no tengo acá anotado, pero la expresión ató a Isaac su hijo. Ese ató no es porque Isaac estaba rebelde y no quería nada y lo tuvo que atar y llevar atado. No. Eso es para los movimientos que el cuerpo hace contra su propia voluntad en un hecho de esta forma, de esta naturaleza. Él no iba a morir quemado, él iba a morir degollado. Cuando vertiera toda su sangre, después se iba a quemar. Pero a nadie le gusta que le pongan un cuchillo en la garganta. Por más que uno quiera dar la vida, hay movimientos involuntarios del cerebro para proteger la vida. ¿Están entendiendo, no? Entonces, por eso mismo se ata el cordero y por eso mismo fue atado. Ismael fue atado. Y perdón, ¿qué dije yo? Okay. Isaac fue atado muy posiblemente atrás, con las manos atrás y los pies atrás. Fue atado de esa forma. Para que quede libre el cuello, y así entregar su vida. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ese cuchillo era sumamente filoso. Los cuchillos que usaban los Cohen o los sacerdotes para degollar las víctimas no tenían que estar cortando y que no cortaba un cartílago ahí, no. Un solo corte, tenían realmente un filo impresionante. Un solo corte y ya con ese corte cortaba todo lo que tenía que cortar y la sangre empezaba a brotar. O sea que el cuchillo para el corte y para uso, para sacrificio, tiene que ser un cuchillo puro, limpio, afilado cada vez que se iba a hacer un corte. O sea, era un arma sumamente afilada, pero pura a su vez, que no tenías que estar lidiando, es cortar de una vez. Todas las imágenes que vemos a Abraham en alguna película que hayamos visto de Hollywood, o un dibujo, que Abraham como con un puñal así para matar a su hijo, es mentira. Es mentira. Nadie sacrifica a un cordero así. Abraham lo que hizo fue abrirle un poco, tomarlo de la parte de la quijada a Abraham, abrirle así el cuello y poner el cuchillo en el cuello. Lo único que faltaba era que mueva ese cuchillo y haga el corte. No era asunto de un hachazo, era asunto de un corte. Como corta un cirujano. Un cirujano no corta así que viene a cortar así. Corta donde tiene que cortar. Igual que el corte en la Brit Milán, la circuncisión. No se hace el corte así. Es lo mismo. Lo mismo. Tremendo lo que Abraham estaba por hacer. Extendió Abraham su mano, la extendió para cortar, así la extendió. Tenía acá el sacrificio, extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Primero, pausa. Ese ángel de Yahweh que dio voces, ¿quién es? Es el Elohim que él siempre conoció. Es el Elohim que él conocía. Porque si él hizo esa orden porque conocía a quién obedecía, no iba a venir cualquier ignorante y decir: hey, Abraham, para, no sacrifiques. Si era un ángel malo, claro, y ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Yo tengo la orden de Elohim mismo que sacrifica a mi hijo. Si alguien me va a parar, no es cualquier ángel, sino es Elohim mismo.
¿Están entendiendo? Si Elohim te da la orden, ¿quién tiene que revocar esa orden? Elohim mismo. Con esto está la respuesta clara, que ese ángel de Yahweh es Yahweh. Ese ángel de Yahweh, ¿quién les dije? Yahweh. Es Yahweh, muy bien. Porque adelantito le dice, no me negaste. Exactamente. Ahora vamos a avanzar, pero ya quiero poner el principio, que él no iba a prestar atención a cualquier ángel ignorante que venga a decirle lo contrario. ¿Están entendiendo, no? Él recibe un Elohim mismo. Entonces, el ángel de Yahweh es el que siempre hablaba con él. Yahweh mismo le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Por eso él respondió, heme aquí. Y esto está clarísimo. Al decir, heme aquí, está diciendo, escucho, te conozco, te escucho. Aquí estoy, Señor. Le respondió, heme aquí, a su Elohim. Al mismo que le dijo, heme aquí cuando le dijo, Abraham, quiero que me hagas esto. Y dijo, Elohim, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no hagas el corte, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim. ¿Qué le dice? Él ya conoce que temes a Elohim. No es que con esa acción se dio a conocer, con esa acción se dio a conocer a nosotros, eso sí. Por eso, esa acción que dice, ya conozco que temes a Elohim, lo que en realidad significa es que has demostrado con tus hechos que temes a Elohim. Pero esos hechos son necesarios para nosotros. Sí, para él. No para Elohim, para nosotros. Por eso le dice, ya conozco, ya has demostrado con tus hechos que temes a Elohim. Ya quedó grabado para siempre que temes a Elohim. Yo ya te conozco, yo no necesito probarte de esa forma, pero necesitaba que demuestres quién eres. Aquí dice, ya sé que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ese temor que tiene Abraham es obediencia y amor. Porque en otro lado Elohim lo llama mi amigo. Pero en realidad mi amigo no es una buena traducción, es una mala traducción. En todas las versiones en español van a encontrar mi amigo. Abraham, mi amigo. Pero en realidad, ¿saben lo que dice originalmente? Dice, ¿cómo llama Elohim a Abraham? Mi amante, quien me amaba. Mi amante en el sentido de my lover, quien me amaba. No mi amigo, sino mi amante. De un amor. Que un amor mucho más profundo, muchísimo más profundo. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. No es mi amigo, es mi amante. Mi amante, a quien me amaba. Por ejemplo, en una sola, yo no sé por qué todas han traducido de esa forma. En una sola Biblia que se llama Mi amor no puede ser. Young Literal Traduction, YLT, en inglés dice así, Seed of Abraham, my lover. Mi amor. Y mi amor. My lover. Lover, mi amante. No my love, my lover. My lover. Mi amante. Mi amante. Por cuanto no me rehusaste tu hijo. Esto es absolutamente claro en esa expresión que el que está hablando es Elohim. Es Yahweh. Ahí queda demostrado. Y queda demostrado también que él conoce esa voz. Tu único, le dice Elohim. Este es tu único. El otro puede ser tu único en alguna medida, pero tu único hijo, con esto Elohim afirma que para él, para Elohim, Isaac es el único hijo de Abraham. ¿Estamos entendiendo, no? Para Elohim, ¿quién es el único hijo de Abraham? Isaac. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Fíjense la diferencia. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Los profetas no le son
abiertos los ojos. Ellos alzan los ojos y miran. Agar, ¿qué tuvo que hacer Dios con Agar? ¿Vieron la diferencia? Agar le tuvo que abrir los ojos. Entonces Elohim le abrió los ojos. ¿Pero qué hizo Abraham? Ahí está la diferencia. Lo que es un profeta a lo que es una persona que no es profeta. Es como lo que muestra de la vela en Enoc, que ella tiene los ojos abiertos. Abraham solamente tuvo que alzar sus ojos y mirar. Es una expresión, ¿no? Es una expresión, le estoy mostrando la diferencia con Agar, que ella tuvo que sus ojos fueron abiertos, los tenía cerrados, por más que los alzaba no veía nada, pero ¿qué tuvo que hacer Abraham nomás? Alzó. Esas son las pequeñas expresiones que uno pasa por alto y tienen tanto significado. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas, un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. ¿Qué significa holocausto? Ofrenda de ascensión. En holocausto, en lugar de su hijo. Y de aquí viene el nombre, el sacrificio del sustituto. ¿Quién era el que tenía que ser sacrificado? Y se encontró para él, ¿quién? Un sustituto. El sacrificio del sustituto. Maravilloso. El carnero estaba allí. Estuvo allí desde antes que yo llegara. Preparado para este sacrificio. Elohim sabía que Isaac no iba a ser sacrificado. Pero le dio esa información que había un carnero a Abraham. ¿Y Abraham era profeta de Dios? Absolutamente. Esa es la forma de que trabaja Elohim. Él tiene la solución, él tiene la recompensa, pero no lo dice. Te hace ir por un camino de incertidumbre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para probarte. Para probarte. Muy fácil hubiera sido para Abraham decirle, Abraham, ven a sacrificarme un carnero que tengo en un monte que yo te voy a mostrar. ¿Cómo hubiera ido Abraham? Abraham, Sara y todos contentísimos, cantando. Y la verdad eterna era que ese cordero era el que el Señor iba a sacrificar, ¿sí o no? Pero le dice, ve y tráeme a tu hijo. ¿O será que el Señor se arrepintió a último momento? Yo lo que veo ahí es que Dios prueba al individuo para que el individuo sepa lo que es, lo que realmente es uno. Porque mientras uno no tiene una prueba, no se da cuenta uno de lo que es. Para demostrarse hasta uno mismo quién es uno. Por eso, sé que... Uno puede creerse muy fuerte con las mujeres, se aparece una mujer y después, qué débil que era yo. No sé qué me... Ustedes nunca escucharon decir, no sé qué me pasó. ¿Escucharon eso o no? Sí. No sé qué me pasó, pero yo sí sé qué le pasó. Eso es lo que tiene adentro. Dice, no sé, perdí la cabeza. ¿Cómo perdiste la cabeza? Era así, era tu cabeza, no perdiste nada, así eres. Dice, no sé qué me pasó. ¿Sabes qué te pasó? Sí. El carnero estuvo todo el tiempo ahí. El carnero estuvo todo el tiempo ahí. ¿No será que lo hubiera visto Abraham? ¿Estaba cerca ahí? No, estaba ahí. El carnero estaba ahí. No crean que vino el carnero corriendo de la nada y se enredó ahí. Estaba ahí el carnero. Por eso la Biblia dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. No dice, he aquí vino un carnero. Estaba. El carnero estaba ahí. Ese era el sacrificio. Y Abraham estaba seguro que iba a matar. Ese carnero estaba preparado desde antes. Quiero que entiendan, ese carnero estaba preparado desde antes. Por eso es tan importante que entendamos qué es la prueba. Si lo estaba viendo todo, pero Abraham no. El Señor nos puede haber probado en el año 2011. No sabíamos toda la verdad, pero nos probó. ¿Para qué nos probó? Dice, ¿pero para qué nos probó? Nos probó. Nos probó. Para ver de qué estamos... Para ver si realmente amamos este mensaje. Si confiábamos en la forma que Él lo estaba dando a conocer este mensaje. Abraham estaba demasiado sumido en sus pensamientos
pensamientos y por eso no miraba, como le dicen a uno, tener la nariz metida en un vaso de agua. Lo mismo pasa con el sábado, ¿no? Y si dejo ¿cómo le hago? Y Yahweh tiene atrás lo justo o enfrente, hacia arriba lo que necesitamos, pero como no levantamos la cabeza, entonces por eso no vemos que ahí está. Pero recuerden que Abraham era profeta. Y esto es una parábola maravillosa. Vamos a leer lo que está escrito en Hebreos, que no sé quién lo escribió, lo acepto como un libro histórico. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 19. Tiene sus errores Hebreos. Lo acepto al nivel que dije. Histórico. No es mi norma de conducta para nada, Hebreos. Hebreos 11, 8 al 19. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Por la fe también, la misma Sará, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, ¿quién era ese ya casi muerto? Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Justamente lo que estudiamos en el capítulo anterior. Elohim le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael, en Isaac. Y la siguiente historia, en ese que te dije que te será llamada descendencia, ve y ofrécelo en sacrificio de ascensión, en ofrenda de ascensión. En Isaac te será llamada descendencia, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. O sea que, según el libro de Hebreos, Abraham creía o pensaba, nunca había visto tal cosa, que Dios tenía tal poder que aún degollando a su hijo y quemándolo hasta las cenizas, Dios se lo iba a devolver. No sé si esto es así. Yo no sé si ahí esto es así. menciona una palabra, recobró, dice que Sara recobró fuerza, es lo que menciona, ¿no? Que Recobró fuerza, recobró la fuerza de la juventud para tener. La juventud. Exactamente. No sé si es así. Yo no sé si en ningún lado la Torá dice que Abraham pensaba que iba a recibir a su hijo de vuelta. No sé. Puede ser. No digo que no. Puede ser. Quizás eso fue justamente lo que lo hizo tener fuerza. Podría ser. El motivo porque le pidió al hijo, ¿por qué motivo sería? Probar que había, ¿no? Digo, solo para probar, para que aprendieran. A veces las órdenes de Elohim no se cuestionan. Eso pasa, no se cuestiona. Lo que sí tiene razón es que para Abraham, Isaac ya estaba muerto. Desde el momento que le dio la orden a Elohim, es el momento que murió Isaac. ¿Desde cuándo murió Isaac? Desde el momento
que le dio la orden, sacrifícame a su hijo. Ya tenía la sentencia de muerte sobre Isaac. Así que para Abraham, cuando recibe el sustituto, es como que resucita a Isaac. ¿Están entendiendo, no? Muy bien. Pero ¿será que Abraham tenía también la confirmación de que Elohim él no sacrificaba a seres humanos? Porque en ese tiempo dicen que los pueblos paganos hacían sacrificios. Y él estaba en contra de eso. Pero el Elohim que él conocía, él le pidió eso. ¿Qué iba a hacer? Le pidió eso. Y porque él lo conocía. Cristian, ¿no ¿A es quién? que decía, porque tú dijiste que después de que él tuvo el rejuvenecimiento Rejuvenecer de Sara. de los dos, dices que después él tuvo más hijos. Sí, pero ninguno de la promesa. Era Ninguno de la promesa. Ahora, ¿a quién representa Isaac? Acaban de responder a Yeshua. ¿A quién representa Abraham entonces? Voy a poner acá lo que respondieron. Yeshua, Padre. La cristiandad, junto con ustedes, la cristiandad católica, y junto con ustedes, cree que Isaac representa a Yeshua y que Abraham representa a Elohim Padre. ¿Es esto verdad? Preguntó, ¿es esto verdad? Cristian, te contesto con Apocalipsis 11, que aquí lo tengo, que no sé si es verdad o mentira, pero eso que vienes diciendo me recuerda a Apocalipsis 11, que estuvieron 3 días en la plaza. Desde el momento que conocemos el mensaje sabemos que debemos de morir. El problema es que no vamos a ser probados hasta el momento que llegamos. No sé si eso tiene que ver con la acción. Entonces Abraham en realidad representaría a Yeshua y Isaac representaría a nosotros. Eso lo traía ya ratitos en la cabeza. No sé si eso será. ¿Murió Isaac en sacrificio expiatorio, en primer lugar? No murió. Sí murió, no murió. Estaba muerto desde antes de... ¿Murió Isaac en sacrificio de ascensión? Sí, murió. Isaac literalmente, ¿por qué no se quemó? No murió. No. Ya, desde que dio. Contesten esa pregunta realmente. Díganme, ¿murió o no murió? No murió, muy bien claro. Está bien claro, no murió en sacrificio expiatorio. Está bien claro, ¿no? En sentido figurado sí murió, pero no En sentido figurado murió, pero literalmente no murió. físicamente no murió. Literalmente no murió. Muy bien. Ahora, segunda pregunta. Contesten bien. ¿Iba el padre a sacrificar a su hijo, pero encontró un sustituto? Si ustedes dicen que Abraham representa a Elohim Padre, ¿iba Elohim Padre a sacrificar al que ustedes dicen que representa a Yeshua, pero dijo, te salvaste Yeshua, encontré a otro? ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Con esa sola pregunta queda demostrado que esto no es el Padre y el Hijo. Isaac no representa a Yeshua y Abraham no representa a Dios Padre. Esa interpretación. Última pregunta. Niega que el Señor murió. Exactamente. Exacto. Eso es lo que llega al final. Pero la pregunta, antes de afirmar lo que dijo él, que lo agarró en el aire, ¿hubo un sustituto para Yeshua? No. Si entonces, si no hubo un sustituto para Yeshua, entonces Isaac jamás puede representar a Yeshua. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿dónde está Yeshua en la historia? Acá. Voy a empezar a interpretar. Realmente, entender la historia como la habíamos entendido hasta ahora es negar que Yeshua murió, como dijo exactamente él. Entender la historia de que Abraham es el padre y Yeshua es el hijo es negar la muerte de Yeshua. Eso es tremendo, tremendo. Pero ¿qué heredamos de nuestros padres? Dígame, ¿qué heredamos? Le pedí al Señor sabiduría para entender esto, porque yo quería entenderlo. Yo tenía la misma interpretación que tenían ustedes. Idéntica. Es que así es como uno puede caer en algo
pensando que eso es verdad. Así puede caer en una mentira terrible. A partir de ahora voy a revelar algo maravilloso. Interpretación de la verdad eterna. En primer lugar, el Elohim que le habla y prueba a Abraham, ese personaje en la parábola, nunca nadie lo contempla. ¿Quién le habla a Abraham? Si Abraham representa a Dios Padre, ¿quién le habló y le ordenó a Abraham que haga sacrificio? ¿Se dan cuenta? Entonces, en primer lugar, el Elohim que le habla y prueba a Abraham, ese representa a Elohim Padre. ¿Entendieron esa parte? Ok, sigo. Elohim hecho hombre. ¿A quién representa Isaac? ¿Quién representa Isaac? Isaac representa a Israel, el hijo de Elohim. ¿Quién es Isaac entonces? Israel. Vamos a estudiar un poquito más de eso más adelante. ¿Quiénes son los otros componentes de esta parábola? Los dos siervos. ¿Pensaron una vez quiénes son los dos siervos? Pero ahora será Moisés y Elías. Los representa a los dos testigos de Yahweh, Moisés y Elías. ¿Por qué creen que tenían dos siervos? ¿Por qué se llevó dos siervos? Representa la ley y la profecía. Representa a Moisés y a Elías, que vieron de lejos. ¿Cómo vieron ellos? No lo vieron en persona. Esto es maravilloso. Ellos no se acercaron al sacrificio. Ellos lo vieron de lejos. Proféticamente, tanto Moisés y Elías lo ven de lejos. Sea al futuro o al pasado, pero lo ven de lejos el sacrificio. Y Yeshua dijo, Moisés vio mi día. ¿Y qué? Perdón, Abraham vio mi día. ¿Cuándo lo vio el día de él? En esta representación. Abraham vio mi día y se regocijó. Representa a los dos siervos, a los dos testigos de Yahweh, Moisés y Elías. Ahora, el burro, el asno, ¿quién representa? Acá todo esto tiene un simbolismo tremendo. Representa al pueblo ignorante que ha recibido las mentiras de los padres. ¿Que está al lado de quién es ese pueblo ignorante? Es un burro. Es un burro. ¿Está al lado de quién? ¿Quién es el encargado de cuidar al burro? Digan, está en la profecía, tienen que verlo claramente. ¿Quién es el encargado de cuidar al burro? Moisés y Elías, correcto. El resto es un burro. No hay vuelta al asunto, es un burro. Representa al pueblo ignorante que ha recibido solo mentiras de sus padres, pero queda al cuidado e instrucción de Moisés y Elías. Y mira el sacrificio del sustituto también desde lejos. Ahí tienen. El monte Moriah, ¿qué representa? A Jerusalén, el lugar del sacrificio donde Yahweh se dejaría ver. Vamos a ver más adelante. El fuego. Vieron que Abraham tomó el fuego. ¿Qué representa el fuego? ¿Quién tiene el fuego? ¿Quién lo tiene? ¿Abraham o Isaac? Abraham. Él tomó el fuego. ¿Qué representa el fuego? La ley de Dios. Representa la palabra de Elohim, sus leyes, preceptos y profecías a través de sus profetas. Ese es el fuego. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Deuteronomio 4, 12. Y habló Yahweh con vosotros de en medio del fuego. ¿De dónde habla Yahweh? Del medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. ¿Se escucha qué? Las palabras del medio del fuego. Ahora vamos a Deuteronomio 4:36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego. ¿Su gran qué? Fuego. Y has oído sus palabras de en medio del fuego. ¿Cómo escuchamos nosotros las palabras de Elohim? De en medio del fuego. Y Deuteronomio 9:10. Y me dio Yahweh las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Yahweh en el monte, de en medio del fuego. ¿Cómo le habló? ¿Cómo dio las leyes Dios?
en medio del fuego en el día de la asamblea. Entonces, ¿qué representa el fuego? Representa la palabra de Elohim, las leyes, los preceptos y también las profecías. ¿Qué más tenemos en esta historia? La leña, ante el cuchillo, la leña. ¿La leña quién la llevó? ¿Quién la llevó? Isaac. ¿Qué representa la leña? Representa la desobediencia y al pecado que debe ser quemado. Muy bien, Jenny. La leña representa el pecado y la desobediencia. Primero la llevó la leña hasta ese lugar, ¿quién? El burro. El asno. El burro llevó la leña hasta ahí. La leña es traspasada ¿a quién? A Isaac. Isaac la lleva al lugar del sacrificio. Justamente la leña va a arder. Vamos a Jeremías 5:14. Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Yahweh Elohim de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. ¿Cómo son las palabras en la boca de un profeta? Fuego. Ese es el fuego. Las palabras que pronuncia un profeta son fuego. Y este pueblo por leña. ¿Qué ocurre entonces cuando no obedecen al profeta? Y los consumirá. ¿Dónde está el fuego? En la boca del profeta. ¿Dónde está la leña? En el pecado que tiene el pueblo. Si el pueblo no se convierte, ¿qué ocurre con el pueblo? Es consumido. Es consumido. Vamos al cuchillo ahora. Como dijo Minto. El cuchillo. ¿Qué representa el cuchillo? ¿Quién tiene el cuchillo? Abraham. ¿Y quién es Abraham? Yeshua. Representa al instrumento para dar muerte, con el que se ejecuta la orden y la sentencia y la ira de Yahweh. Yeshua es el que tiene la espada en su mano. ¿Quién tiene la espada en su mano? Abraham. ¿Quién representa a Abraham? Yeshua. Apocalipsis 19, 15 y 21. Apocalipsis 19, 15 y 21 dice: de su boca sale una gran espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Quién lleva la espada? ¿Quién llevaba la espada en esta parábola? ¿Le habían enseñado eso en la escuela sabática? Hay otro. Ahora vamos a ir a otro de las cosas que, para mi punto de vista, son increíbles. ¿De dónde está enganchado el carnero? ¿De qué parte está enganchado el carnero? O sea que si está enganchado en los cuernos, que es como un cuerno con el que tengo acá, un cuerno, ¿ese carnero tiene cuernos qué? ¿Grandes o chiquitos? ¿Qué representa los cuernos? ¿Qué representa los cuernos? En primer lugar, poder, y en segundo lugar, ¿qué? Un mensaje, una predicación. ¿Para qué se toca el cuerno? ¿Para qué se toca? Para dar la advertencia, para dar un mensaje. Y ese carnero estaba prendido, ¿por qué? Dice, por sus cuernos. ¿Qué significa entonces? ¿Por qué agarraron a ese carnero que estaba preso, estaba atado a Yeshua cuando vino a la tierra? ¿Por qué lo ataron a Yeshua? Dígame por qué. ¿Porque era lindo? Por el mensaje. Estaba agarrado por los cuernos. Justamente hasta en ese pequeño detalle el Señor nos muestra esta parábola maravillosa. El cornero estaba atrapado. ¿Y ese zarzal qué es entonces? ¿Qué es el zarzal? ¿Qué representa ese zarzal? El pueblo que no aceptó y condenó a Yeshua. ¿Quién prendió a Yeshua? Entonces la zarza representa la cizaña. Esa zarza representa exactamente a ese pueblo que es la cizaña que tomó a Yeshua y lo condenó. Y en esa zarza también fue donde habló Moisés, ¿no? En una zarza menciona. Ardiendo. El mismo árbol, el mismo arbusto, ¿no?
Todo esto indica, toda esta historia maravillosa indica que esto tiene que haber sucedido en una fecha. ¿Qué fecha creen ustedes? El sacrificio del sustituto. ¿Cuándo tiene que haber sucedido? En Pesaj. Por supuesto, esto debe haber sido en Pesaj. Ahora, vamos a hablar un poquito de Israel, el único hijo de Elohim entre los pueblos. Antes de explicar este punto,